La clave oculta con Miquel Figueroa. Hay gente que cree que eso de los fenómenos paranormales pues es una tontería propia de otros tiempos en que éramos menos racionales y más supersticiosos. Otros creen en ello aunque tal vez pues no sepan realmente en qué creen. Probablemente no hay un cuestionamiento, sino una credulidad por su parte. Pero es posible acercarse a estos fenómenos que aún desafían la razón con el suficiente respeto, escepticismo y curiosidad como para tratar de entender de qué se tratan realmente. Bien, eso intentaremos hoy con una invitada de lujo, Sol Blanco Soler. Bienvenida. Bien hallada y encantada de hablar contigo. Igualmente, bien, déjame que te presente un poquito. Sol Blanco Soler es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Comunidades Europeas por la Universidad San Pablo CEU y la Pontificia de Salamanca. Pertenece a la Sociedad Española de Parapsicología y al reputado grupo EPTA para la investigación de fenómenos paranormales. Es precisamente sobre este grupo que vamos a hablar hoy. Para comenzar, ¿cómo se creó, cuál fue la génesis de este grupo EPTA? Verás, la génesis fue el causante y el origen fue el padre Pilón. Vamos a ver, ya sabes que el padre Pilón en los años que se formó el equipo, que era el año 87, bueno, pues yo ya llevaba 3 años con él aprendiendo todo lo que se tiene que aprender. Y en un momento determinado él se dio cuenta de que los fenómenos paranormales son muy complejos y ya en Estados Unidos se habían formado equipos de investigación de multidisciplinas, es decir, de personas que cada uno aportaba sus conocimientos a la investigación. Y siguiendo ese modelo, pues como él nos conocía realmente a todos los que luego él nos fue llamando, pues como te digo, fue unificándonos para que cada vez que se presentara un caso, no acudir él solo, sino que íbamos todos, pues 2 físicos, cada uno tenía, ¿sabes?, un cometido dentro del equipo. Y así en el año 87, personas que ya nos conocíamos y que nos reuníamos periódicamente en unas cenas muy divertidas que teníamos, pues él fue eligiendo esos miembros del equipo, creyendo o considerando que cada uno con nuestras características podíamos aportar algo muy concreto y complementario dentro del equipo. ¿Cuántos componentes sois y qué disciplinas? Bueno, se llama EPTA porque empezamos siendo 7. Ajá. Que sabes que EPTA es 7 en griego. Sí. Lo que pasa es que ahora en estos momentos pues somos 5 porque Pilón ya está en una residencia de mayores y Lorenzo, que es uno de los físicos mayores, pues ya se ha retirado, digamos, del ejercicio de la investigación. Y queda otro físico que es José Luis Ramos, que además es máster en medicina. Luego estamos las 3 chicas, como llamamos, que somos Paloma Navarrete, que ella es psicóloga y farmacéutica, pero además es la brujita, para entendernos, del grupo. Luego está Piedad Cabero, que es la que se ocupa de todo el aparataje audiovisual, porque claro, todo lo nuestro se registra tanto a nivel audio como en vídeo para tener constancia de dónde vamos, cómo vamos y lo que hacemos. Eso es natural. Y yo soy una especie pues de papel de coordinadora en la que pues soy un poco cajón desastre. Soy la que llevo los archivos, si hay que redactar un informe lo redacto, soy la que coordino el equipo, que cuando me llaman a mí para ir a un sitio, pues los llamo a todos y los cito y los coordino. Te quiero decir que siempre cada uno, bueno, luego hago toda la parte fotográfica, porque también hay que dejar constancia fotográficamente las cosas. Hay cosas que se graban en vídeo y que no se graban en fotografía o lo contrario, Y luego está una persona que al darse de baja uno de los físicos, hemos integrado en el equipo a Daniel Chumillas, que él es fisioterapeuta, es también monitor de los cursos Monroe, ya sabes, de Estados Unidos, y al mismo tiempo pues tiene una capacidad de mediumnidad, que nos sirve muy bien porque Paloma, aunque es vidente, aunque puede, digamos, asomarse a la bola de cristal y nos da una información terrible, pero se complementa con la capacidad que tiene Daniel como medium.
Llama mucho la atención, Sol, que utilicéis la tecnología o que seáis un grupo multidisciplinar que utiliza la tecnología para, bueno, medir campos magnéticos, Sí, ultrasonidos, hay pero detectores de movimiento, pero junto con la bola de cristal, por ejemplo, de claro, Paloma, ¿no? Es pero vamos a algo... ver, eso no crees que es tan raro. Es raro aquí en España, pero los equipos de investigación de Estados Unidos, y te hablo siempre de Estados Unidos porque son los que están más avanzados en los temas estos de investigación, pues van, digamos, por un lado la investigación física y por otro lado la investigación psíquica, porque son complementarias las dos. Tú imagínate que nos llaman a una casa porque tienen trastornos de sueño, porque están muy nerviosos, porque no saben lo que les pasa, pues medimos los campos magnéticos y esos campos magnéticos pueden estar alterados de una manera natural que los aparatos de medición, el magnetómetro y todos los demás, pues pueden determinar que las personas están durmiendo sobre un subsuelo con una cierta patología, que son patógenos, y que esos son el origen, ese es el origen de sus trastornos. Tú imagínate que eso, ya desechas eso y ya no entra la investigación psíquica. Claro. Ya es un tema físico. Se trata de descartar un poco, a lo mejor, e ir viendo realmente de qué se trata, porque no todo será, bueno, no solo os encontraréis hechos pues paranormales. No, pero vamos a ver, tienes problemas patológicos mentales, tienes patológicos de otros temas, de otras enfermedades. Lo hablaremos más adelante. ¿Me entiendes? Sí, sí, eso tienes de todo. Pero lo que yo quiero decirte es que la investigación física lo que te hace es descartar una serie de cosas de orígenes causantes de trastornos. Y entonces cuando lo físico no ha dado nada, entonces, y por ejemplo las grabaciones tanto de audio, vídeo, fotográfico tampoco han dado nada. Cuando tampoco ha dado nada las entrevistas, que es fundamental, es como cuando vas a un médico, te hace una historia clínica. Unas veces es de las personas y otras veces es de las casas, pero tienes que tener esos antecedentes. Entonces, cuando ahí no ves nada, entonces entra en funcionamiento la investigación psíquica. Bien, vamos a ver cuál es el proceso de investigación. Es decir, se ponen en contacto con vosotros, os llaman por teléfono a lo mejor, os dejan un mail. Bueno, mira, ¿y qué os dicen? Puede ser, o de voz a voz, es decir, alguien que te dice, oye, tengo una persona, amiga mía, que tiene estos problemas, le doy tu teléfono, dale mi teléfono. En cualquier caso, casi siempre suelen ser llamadas telefónicas. También tenemos en la página web, digamos en el correo, gente que nos pide, pero más que nos pide más asesoramiento que necesidad de que vayamos a sus casas, a ver si me entiendes. Pero la llamada que primero que suelo recibirla yo, pues siempre es muy angustiada. Es decir, son gente que no tiene la información a veces adecuada, que se asusta mucho de cosas que tiene cuando nunca te debes de asustar por los fenómenos paranormales. Entonces me cuentan. Al contarme a mí eso y yo hago unas preguntas, digamos, clave, ahí ya me está dando a mí el origen de la patología. Si es una cosa de casa encantada, si es un tema de poltergeist o si es sencillamente problemas de muchas cosas, de falta de comunicación, de soledad, de problemas familiares. Ahí tienes un abanico terrible de causas, pero no para causar fenómenos paranormales, sino para creer ellos que tienen fenómenos paranormales, ¿entiendes? Entonces, una vez que yo he recibido ese aviso, tomo nota perfectamente de teléfonos, señas y tal, y llamo a los demás para reunirlos en un día que todos puedan, en una hora que todos puedan, y ir al lugar, porque no cabe duda que el contacto directo con el lugar, aunque sea el origen poltergeist, tienes que ir allí y hablar con la gente en persona. Claro. Entonces esa es la primera parte. Sí. La segunda parte, pues haces la historia clínica, cuando estás ya con ellos. Les haces preguntas claves, desde cuándo, qué es lo que les pasa, ha coincidido en el tiempo con algo que les haya pasado a ustedes, en fin, haces como un médico, haces la historia clínica. Y luego, lo mismo que hace un médico, el médico también te manda pruebas analíticas, pruebas de radiología, pruebas de lo que sea, que eso correspondería a las mediciones que te estaba diciendo antes. Sí. Entonces, cuando tú ves que todo eso no ha dado, entra la investigación psíquica y no encuentran nada, entonces estamos ante un caso clarísimo de poltergeist.
que sabes que es cuando una persona viva en estado de estrés produce fenómenos. Y ahí no hay ningún origen del más allá, ahí no hay ni un origen, ¿entiendes?, de temas de subsuelo, y entonces tienes que ir hacia un tratamiento distinto. Claro, ya son fenómenos extraños de por sí, estos poltergeist de los que hablas, o de hecho los delirios o proyecciones mentales que puede pues producir una persona un poco desequilibrada, pero no se tratan de fantasmas. Claro, claro que no, Estás claro que comentando no. que una persona, es que esto ya es curioso de por sí, no sé si aceptado por la ciencia, una persona puede llegar a afectar el entorno donde vive de una manera constatable, Sí. digamos, por su desequilibrio. Esto Vamos es a ver, fuerte. la ciencia oficial nunca te reconocerá eso porque, vamos a ver, es curioso, porque vamos a ver, todos los modelos que la ciencia ha ido, digamos, emitiendo a lo largo de su historia, siempre han empezado analizando efectos, desde una enfermedad hasta lo que sea. A una persona le salía un sarpullido. Bueno, pues vamos a ver qué es. Pero no sabían lo que era, cuál era el origen. Veían el sarpullido. Pues te digo lo mismo. Es decir, si en un poltergeist, que los fenómenos son mucho más violentos que en una casa encantada, duran muy poco en el tiempo porque dura lo que esa persona está en ese estado de conflicto. Ahora, es un hecho, porque son los físicos, por pura física. Tú, si un objeto se muere, si una televisión se apaga y se enciende, si, bueno, imagínate toda una serie de abanico de fenómenos que se dan en un poltergeist. Imagínate lluvia de piedras, es decir, hay montones de ellos. Para eso, tú también estás analizando los efectos. Una vez más, es como el sarpullido. Y eso es lo que hace ahora la parapsicología fundamentalmente, porque no olvides el fenómeno paranormal, para hoy no tenemos una explicación razonable. Lo que sí sabemos son sus efectos. Y por eso la parapsicología, desde el comienzo de su historia, lo que hizo fue clasificar los fenómenos en función de sus efectos, porque el origen no lo sabemos. Sabemos que una persona puede producir un fenómeno físico, y eso lo puedes cuantificar, filmar, observar, todo eso. Ahora, él ha tenido que emitir una energía, puesto que ha habido un movimiento de un objeto. Ha tenido que ese objeto sufrir una energía que ha producido su movimiento. Ahora, ¿cómo el individuo es capaz inconscientemente de producir qué tipo de energía para poder mover ese objeto? Eso es lo que todavía, por eso es un fenómeno paranormal todavía. En cuanto se sepa la cualidad de esa energía, que, hombre, unos lo llaman psicorragia, otros lo llaman energía psíquica, me da igual. Son palabras que están bautizando ese tipo de energía, pero que realmente no sabemos lo que es. Pero solo existe un cuadro típico de persona que, pues, a la que alrededor se desarrollen estos poltergeists. Bueno, verás, antiguamente, hace 20 o 30 años, se creía que eran siempre adolescentes. Nosotros en nuestra historia los años que llevamos de experiencia, te dicen que cualquier persona y a cualquier edad puede estar provocando eso siempre que esté en conflicto, porque muchas veces ellos saben que están en tensión, que tienen problemas, pero es muy difícil que ellos acepten que ellos son los causantes de esos fenómenos. Tú dirás, claro. Claro, para ellos es mucho más fácil decir que tienen un espíritu maligno, que es lo que normalmente a la gente está, bueno, no quiero calificarlas, a las que acuden les dicen siempre que es un espíritu maligno que les está moviendo, abriendo los cajones o haciendo ruidos o todo esto. Para ellos es curioso, es más fácil creer en eso que cuando les decimos, no, es que eres tú. ¿Cómo que voy a ser yo? ¿Qué va? Si me han dicho que es que tengo ¿sabes? Entonces, cuando les decimos, no, mira, cuando tú vas a otro sitio, ¿eso ocurre? Hombre, si me voy de vacaciones, no, te dicen. Pero normalmente la persona que produce un poltergeist lo produce en su casa y cuando se cambia de casa, porque el fenómeno va con él. ¿Y cómo constatáis que es una persona y no otra que está produciendo el poltergeist? Por eso es un tema muy complicadito la investigación paranormal. Y no es algo así que lo puede hacer cualquiera con con un péndulo. A ver, pues tienes que coger al núcleo familiar que vive en el lugar donde se producen los fenómenos. Tienes que hacerle un análisis, que eso lo suele hacer Paloma, como ella es psicóloga, unos tests para saber las características, las tipologías que cada uno psíquicamente tiene. Luego
en ese especie de interrogatorio que hacemos al principio, sabemos perfectamente quién puede estar en conflicto, porque eso la gente te cuenta sus cosas normalmente, no el primer día y a lo mejor no el segundo, pero el tercero te lo cuenta, ¿eh? Y sobre todo si les invitas a tomar un café fuera de su casa, entonces te digo que eso funciona muy bien y te terminan contando lo que tienen. Y luego la terapia es lo más fácil del mundo, es relajar a esa persona. Relajarla, pues mira, que haga más ejercicio físico, por ejemplo, para que desgaste energía y no tenga esa energía acumulada. Y te diría algo muy curioso, por ejemplo, para los americanos, un poltergeist es una terapia para el individuo en tensión, porque la persona que está en tensión, y tú y yo lo sabemos, pues nos da dolor de cabeza, nos puede producir úlcera de estómago, podemos somatizar. Es una válvula de escape, a lo mejor. Claro, y entonces cuando se produce ese poltergeist, esa persona es como la válvula de vapor de una olla a presión. Claro. ¿Y qué pasa? Pues que por eso ellos dicen que hay algunas personas que tienen la capacidad de tener una terapia suya, es decir, de una defensa de su propio organismo para evitar el exceso de tensión. Es curioso, pero es tremendo. así. Sí, la verdad es que es un mundo fantástico. Vemos ya que el abanico se abre. No solo estamos hablando pues de fenómenos relacionados con lo que normalmente queremos los muertos, sino que es algo mucho más allá y que tiene mucha tela. Tenéis que supongo que entrar en cosas muy fino. Sí. Y el problema está en que normalmente cuando vamos la primera vez a las casas y a los sitios, la gente no nos suele decir la verdad. Si el primer día nos dijeran la verdad, adelantaríamos mucho nuestro trabajo. Pero el problema está en que la gente, bueno, pues a lo mejor es celosa de su intimidad y no se da cuenta que nosotros nos quedamos con esa información, es decir, que eso no va a trascender, ¿no? Cuesta abrirse, claro, para hacer la terapia y para un poco exorcizar lo que haga falta. Claro. Claro, bueno, y no existen elementos, comentabas, creo que sí, meteorológicos, geológicos, etcétera, no sé, agua subterránea, algún otro elemento que pueda afectar la aparición de estos fenómenos, que no sean las cosas un poco más fáciles. Bueno, verás, hay uno de los físicos, Lorenzo, que dice que cuando el subsuelo es patógeno, puede de alguna manera irritar alguna parte del cerebro para producir imágenes. Yo eso, vamos a ver, alguien con una técnica especial, como en el Tíbet y esto, puede proyectarse a sí mismo a distancia y que otra persona te vea en imagen. Pero vamos a ver, eso tiene siempre una técnica que tienes que aprender y lo más probable es que hay mucha gente. Tú imagínate, nosotros tuvimos un caso de un niño que nos llamaron porque decía que el niño que veía fantasmas y que veía fantasmas en su habitación por la noche. Bueno, pues este niño lo que pasa es que él estaba convencido de que en su casa no le hacían el caso debido. Y entonces él se montó todo ese numerito para llamar la atención y que sus padres le hicieran más caso. ¿Tú me entiendes? Tremendo, sí. La mente humana, es que de hecho estamos entrando en un misterio. La mente humana no es que crea, es que se lo inventa. Sí. Es distinto. Bueno, estamos viendo que no solo tratamos con desplazamiento de objetos, movimientos, piedras que caen, como tú comentabas, sino ya ver seres, ver figuras, ver algo que está ahí, que se mueve, que se desplaza. Hay muchas hipótesis, creo que, bueno, he oído pues desde diversos momentos o universos que se solapan, fantasmas de vivos, habíamos comentado también, o sea, viajeros astrales. El fantasma de vivos sería esa proyección que te decía yo antes. Entonces la otra persona recibe esa imagen, pero esa persona, la imagen de esa persona, la persona está viva, no está muerta. ¿Son los viajeros astrales, a lo mejor? No, vamos a ver, el viaje astral es cuando tú te desdoblas y vas a otras dimensiones. Normalmente hay gente muy sensible que a lo mejor te puede ver en ese viaje astral, pero lo normal no es eso, ¿eh? Es decir, al contrario, tú te puedes ir pues a casa de un amigo y al día siguiente decirle lo que estaba haciendo, ¿entiendes? Sí. Pero ese amigo a lo mejor no es consciente en absoluto, no tiene por qué ser consciente en absoluto de que tú estás, porque tú no estás con el cuerpo, tú no estás con una materia densa como para que entre dentro de tu óptica, ¿me entiendes? Sí, claro. Entonces eso es más difícil, pero bueno, luego tú puedes ver fantasmas, que pueden ser impregnaciones, que ahí ya tienes también que separar,
lo que Sí. es una cosa de otra. Vamos a hablar de ello. Sol, tenemos esta hipótesis de la impregnación, del espectro. ¿De qué sí. se trata? Sí, vamos a ver, esa es una teoría que se sostiene bastante, tampoco está demostrada científicamente, naturalmente, porque si los científicos se dedicaran a estudiar más estos fenómenos estaríamos mucho más adelantados. Lo cierto es que están ahí, Sol, eso lo podemos constatar. No, claro. Es decir, ya no es cuestión de creer o no creer en ello, sino de darle una explicación. Yo eso es lo que discuto cuando a mí me dicen, ¿y tú investigas esas cosas? Digo, vamos a ver, tú me puedes discutir a mí cuál es el origen de estas cosas, pero que estas cosas existen. Es decir, es que yo las he visto. Yo he visto un poltergeist impresionante, el del baúl del monje, que aquellos que se ponía en la tienda aquella cobraba vida delante nuestro. Y tú no sabes lo que es, aquello de que veas de repente que se te caen de un techo que está cerrado, pues cristales, ¿sabes? Trozos de cristal labrado, o que un Cristo que está en un sitio lo filmábamos y de repente aparecía a nuestro lado. Porque tú no es que el Cristo vuele, es que se desmaterializaba de una habitación y se materializaba en otra. ¿Tú me entiendes? Bueno, y eso yo lo he vivido, a mí no me lo pueden discutir. Esto, claro, quien lo esté escuchando debe pensar, bueno, pues claro, es una cosa que se nos escapa mucho, ¿no? Es una cosa que no es lo más habitual. Pero fíjate que es lo que yo siempre hago que piense la gente. Muchos de los adelantos que ahora conocemos, aceptamos, la ciencia lo acepta, hace la época de la juventud de nuestros padres, vamos, lo hubieran creído. Imagínate si yo a mi abuelo hubiera visto la televisión, eso hubiera sido el demonio. Vamos a ver, la onda herciana, la onda de radio, ninguna de las dos las vemos y están a nuestro alrededor continuamente. Es decir, hay muchas cosas que no vemos y que existen a nuestro alrededor. Sí, negarlas no es la manera de acercarse a ello. Es absurdo. Claro. ¿Tú te acuerdas que los rayos X se llamaron X porque cuando se descubrió el efecto, Madame Curie no sabía lo que era? Y por eso le puso rayos X, de incógnita. Bien, vamos a hablar de esta impregnación, de esta hipótesis que tenéis, y bueno, que también se le llama espectro. ¿Qué son? Bueno, verás, la impregnación es que existe la teoría de que todos impregnamos nuestro medio ambiente con nuestras vivencias. Si nuestras vivencias son difíciles, imagínate, pues yo qué sé, un suicidio, sí, un asesinato, un drama familiar terrible, unas discusiones de esas o agresividad verbal o física, todo eso queda en suspensión, como la onda herciana o como la onda de radio. Una especie de eco, de remanente. De remanente, te dicen que es como unos remanentes de nuestras vivencias. Si en ese lugar, al cabo de X años o al cabo de la semana, me da igual, entra una persona con cierta capacidad de ver, ella puede ver eso que ocurrió allí. Esos son ese tipo de fantasmas, digo para que la gente lo entienda, que siempre hacen lo mismo en un castillo antiguo. Siempre baja la escalera, vestido con la armadura, ¿entiendes? Sí, pero que no te hace nada de caso. O sea, es decir, tú eres un espectador asombrado de esa figura que a lo mejor pasa por tu lado y no te hace ni pico. Es como estar viendo un programa de televisión. Exacto. Sí, son fotogramas de películas antiguas, pues es lo mismo. Eso es una impregnación. Sea un personaje de la antigüedad, como si es un personaje que tú de repente entras en un cuarto que a lo mejor era la casa de tus abuelos y ves a tu abuela en la mecedora o una cosa así. Pero que ella sigue meciéndose y no te hace caso ninguno. Claro, no hay ningún contacto y es repetitivo. No hay ningún contacto. El fantasma sí. El fantasma tú le conoces. Él te conoce a ti. Siempre es una persona fallecida y que siempre se hace visible porque el otro lado manda, no tú. Tú no ves el fantasma cuando tú quieres, sino cuando ellos, entre comillas, quieren, y viene siempre por alguna cosa y alguna razón. Para darte un mensaje, para decirte que está bien, se ha muerto hace poco, para miles de cosas, pero tú siempre le conoces. Tú no, vamos a ver, no existe el fantasma que venga a ti, te dirija la palabra y a lo mejor es el vecino de 3 manzanas más allá. Ya. No. Bueno, estamos entrando de lleno en lo que es la fantasmogénesis, es decir, el contacto con los seres o los presuntos seres de lo que llamaríamos el más allá, gente fallecida, que, claro, me acabas de responder, pero bueno, ¿qué os hace pensar que podáis estar contactando realmente con espíritus de gente fallecida? Porque entenderás, Sol, que es una cosa pues que se nos escapa al común de los mortales, ¿no? Bueno, fíjate, pero el común de los mortales también hay que analizar un poco, vamos a ver. Todas las religiones del mundo creen en un más allá,
y que no todo termina aquí. Depende de la creencia que tú tengas. Pero vamos a ver, un musulmán cree que hay más allá, un judío también, un cristiano también, un protestante también. Es decir, todas las religiones grandes de la historia de la humanidad, vamos a ver, los egipcios porque se embalsamaban, porque pensaban que allí pues lo iban a pasar mejor, ¿entiendes? O el Sí. Ka, que lo ponían siempre una figurita, por si acaso como ellos ya les habían destrozado el cuerpo un poco, pues entonces se metían en esa figura y seguían viviendo. Te quiero decir que la trascendencia, todas las religiones del mundo. Entonces tú me dirás, bueno, claro, pero es que las religiones es un problema de fe religiosa. Claro. Bueno, pero vamos a ver, ahí yo ya dejo la libertad a todo el mundo. Yo creo en el más allá, pero si alguien no cree en el más allá, yo siempre lo tengo muy a broma. Mira, uno de los físicos nuestros es agnóstico y no cree en el más allá. Entonces él siempre, cuando vamos a los sitios y se pone en evidencia que Paloma y empiezan a hablar con el muertito, como los llama Paloma, y entonces nos empiezan a dar su identificación, que luego corroboramos, y nos empiezan a hablar de sus problemas y les terminan ayudando y se van yendo. A ver, pues claro, el otro dice, no, esto tiene que tener otra explicación. ¿Por qué? Porque claro, según sus parámetros, eso no tiene una explicación. Él no cree en la trascendencia. ¿Qué otra explicación podría tener? Tal vez. Pues no la tiene, es que ese es el problema. Bueno, tal vez, Sol, digo yo, por sacar un poco Sí. donde a lo mejor no hay, pero Sí. pues que esté captando un registro de algo, pero no realmente con un espíritu de un fallecido. Bueno, vamos a ver, pero es que el espíritu del fallecido, cuando se presenta con su físico, no es una cabeza de ángel, no es un arcángel o no es un querubín, sí, no es una cabeza con alitas. Es un señor que tiene unas características y que normalmente se te presenta con sus características, las que tenía cuando estaba vivo. Ojo, y no siempre a la edad de muerte. Y luego te está contando una cosa. Yo me acuerdo que tuvimos un señor que estaba muy indignado porque, bueno, se había muerto pero no quería irse al más allá porque dice que tenía muchos papeles que arreglar. Imagínate que era de finales del siglo XIX. A ver, y seguía arreglando papeles según él, ¿eh? Sí. Bueno, pues él no se quería ir porque decía que qué tonterías estábamos diciendo de que estaba muerto. Él seguía en su despacho, agárrate, arreglando papeles. Bueno, entonces nos dijo cómo se llamaba, fuimos al registro de la propiedad de esa finca para saber quién era y en efecto ese nombre y apellido correspondían con el antiguo dueño antes de reformar el edificio, porque era un edificio antiguo que se remodeló para pisos modernos, ¿eh? ¿Os habéis encontrado muchos casos así donde se pueda verificar la información que estáis recibiendo? Sí, muchos, hombre, los que para nosotros tienen garantías son en los que podemos corroborar. Claro. Porque claro, por ejemplo, cosas muy curiosas de gente que nos dice que ve a alguien. Me acuerdo uno que es un caso de los que vamos a contar, que era un notario que se había quedado aquí. Bueno, pues él nos dio datos que sus herederos, que eran sobrinos de este señor, pues a nosotros no nos los habían dado. Por ejemplo, que era cojo. Y nosotros cuando fuimos a la casa vimos, porque era la casa de que acababan de heredarla, ¿no? Y entonces veíamos montones como colección de bastones muy bonitos, pero pues, nosotros no sabíamos si ese señor llevaba. Pero claro, cuando Paloma con la bola y Daniel mentalmente se ponen en comunicación con él, le ven venir con una descripción física que estaban diciéndoselo a los herederos, que nosotros no habíamos, ahí no había fotos de este señor ni nada. Lo describieron perfectamente y me acuerdo que comentaron, oye, pero era cojo, ¿verdad? Y claro, los otros se quedaron pegados porque no nos lo habían dicho de que era cojo. ¿Sabes? ¿Entiendes? Sí. Hay muchas cosas de estas que para mí lo importante es que luego, si el caso lo resolvemos, si parece ser que les ayudamos y no vuelven a donde estaban, que no debían de estar aquí, pues bendito sea Dios. Bueno, y Sol, ¿por qué están aquí entonces o dónde están? Porque siempre vuelven, mira, ¿qué ha ocurrido? hay un gran bloque, pobrecitos, que es que no se han dado cuenta que se han muerto. Son la gente que muere de repente, que no tiene mucha formación en estos temas y que, claro, se encuentran con que oyen, ven, tienen un tipo de cuerpo, naturalmente, pero con brazos y piernas, pero no es como el nuestro porque la composición molecular de ellos es distinta a la nuestra, ¿no? Pero es una materia energía de la que están constituidos. Entonces ellos, hay algunos que se van muy contentos al otro lado y dan el paso
llámalo túnel, puente, me da igual, porque todo es un símbolo. Pero hay otros que se quedan aquí, unos porque creen que tienen cosas todavía que hacer aquí, otros porque no saben que se han muerto y rechazan totalmente la idea de que se han muerto. Y entonces, claro, siguen aquí en una especie de interfase que ni es esto, porque ya no viven aquí, ni en el otro lado porque no han dado el paso, ni tampoco piden ayuda, porque una persona en esas circunstancias, si te pide ayuda, enseguida vienen a ayudarte. Digo que vienen porque todo esto es una terminología sui generis. Sí, parece como si estuvieran confundidos de alguna manera. Sí, sí. Vamos a ver, nadie bien equilibrado, que tiene un concepto de su vida que ha terminado y se ve en el otro lado, lo que menos quiere es quedarse. A ver, cuando se quedan por aquí cerca es porque siempre hay algo. Imagínate, nosotros hemos tenido varios casos muy curiosos que todos estaban vinculados a su casa. Era su casa y no querían dejar su casa. Estaban apegados a ella. Apegados a su casa. Y su casa a lo mejor hace 100 años, que has pasado ya de dos manos. Sí, sí, sí. Vamos, había uno que estaba indignado porque nada más morir, la hija que heredó el piso lo vendió. Dice, la voy a desheredar. Si lo sé, no la dejo la casa. Claro, Paloma a través de la bola decía, pero bueno, vamos a ver, tú se lo dejaste a ella y ella ha hecho con ella lo que ha querido. Bueno, pues estaba furioso porque su hija había vendido su casa. Es decir, el apego a un lugar, o a lo mejor también a alguna persona, puede ser. Bueno, un afecto, eso es terrible. El marido celoso que se queda por aquí para ver qué va a hacer su mujer, ¿no? ¿De verdad? Sí. Que eso es muy curioso, sí. Bueno, y vamos, de esos, fíjate, hemos tenido más casos de posesiones, es decir, de su casa, de sus papeles, de sus documentos, de ese tipo de cosas, más que el tema de amor desmedido. Pero es como si, en este caso, es como si ellos supieran que están muertos o no, o realmente se han quedado ahí como en su limbo. Bueno, ya te estoy diciendo, hay algunos que no saben que están muertos. Me acuerdo un señor pobrecito, había muerto en el hospital, pero bueno, había vuelto a su casa. Y ahí es que le veían, era un matrimonio, ella era francesa, él español, tenían un niño pequeño y el niño es que lo veía por todos los sitios, se ponía a reír, era un niño pequeñito, que andaba a gatas, y de repente se sentaba, miraba un punto y jajaja y se empezaba a reír. Y entonces, bueno, ya se les preocupó porque una noche que el marido se levantó a mitad de la noche al cuarto de baño, en el espejo del armario, pues le vio. Y entonces ya nos llamaron muy asustados. Y entonces, bueno, pues este señor era el antiguo dueño de la casa. Bueno, y otra cosa que es que oían todas las noches como cajas de cartón, ¿sabes?, arrastrándolas. Sí. Bueno, pues fuimos allí y Paloma, que en aquella época no teníamos todavía a Daniel, y Paloma era la que hacía de ese contacto, pues le vio y le dijo, pero tú sabes que porque claro es lo primero que les dice, pero tú sabes que estás muerto. Y el otro dijo, no me digas que estoy muerto. Dice, pues yo estaba haciendo traslado porque me voy a casa de mis hijos y estaba llevándome los libros. Y era el ruido que ellos oían de las cajas arrastrando por el pasillo. Que no eran cajas reales, supongo. No, pero es que tú cuando llegas allí puedes crear con la mente, es una de las capacidades que tenemos. Es como un estado de confusión en el que uno se crea... confusión en la que tú te montas un mundo holográfico, un mundo casi te diría que digital, en la que tú vives, pero claro, eso tarde o temprano te das cuenta de que eso es totalmente una creación de tu mente. Sí. Bueno, hay quien dice que la vida en general también suele ser una creación de nuestra propia confusión. Pero date cuenta que esto que yo te estoy diciendo concuerda con los últimos adelantos de la física, en la que te dice que realmente la realidad que nosotros vivimos no es tal realidad como nosotros la vemos, sino es una producción en gran parte de nuestra mente. Así que fíjate si al final, por eso yo tengo la esperanza de que los avances de la física, de la biología, de todas estas ciencias punteras, nos puedan dar, ¿sabes?, un apoyo, la explicación de muchas cosas. Claro, un apoyo para ir poniendo cimientos, para ir construyendo y acercándonos. No, porque fíjate, muchos de los fenómenos paranormales dejarán de ser fenómenos paranormales. Claro. En cuanto sepamos cómo se produce la transmisión telepática, que eso en cuanto sigan analizando el cerebro y tal, pues a lo mejor es un impulso eléctrico. Yo no digo que no, vamos, pero
hay ese contenido mental de una persona a otra que puede ser a miles de kilómetros de distancia, porque funciona así. Lo único que tiene que haber es empatía entre el emisor y el receptor, eso sí lo sabemos, pero supongo yo que en cuanto eso se descubra, cómo se produce esa transmisión, pues eso irá a la psicología o, bueno, no sé a qué otra ciencia, pero vamos, comprenderás que dejará de ser un fenómeno paranormal. Claro, dejará de tener esa oscuridad, ese misterio Claro, que, claro. claro. Bien, yo me pregunto, ¿qué hacéis en un caso así? ¿O en general los ayudáis? Sí, mira, yo tengo la satisfacción, primero, ya sabes que nuestro equipo no cobramos nunca dinero por nuestras ayudas, es decir, Importante decir esto, sí. que eso hay que decirlo porque, hombre, yo creo que las personas que nos movemos en estos temas y si podemos ayudar con nuestros conocimientos, pues oye, fenomenal. Y esa es la gran satisfacción que tenemos, que muchas veces o solucionas el fenómeno imagínate un poltergeist, pues bueno, el poltergeist ya una vez que digamos resuelves quién es la persona que está produciendo esos fenómenos, pues ya la terapia es fácil. Cuando es del más allá, pues también puedes poner remedios si esa persona está dispuesta a que le ayudemos y tal. Si es un problema familiar, pues también les ayudamos hablándolo, ¿eh? Imagínate que no tiene nada de paranormal. Claro. Si es alguien que está desnivelado, pues con mucho tacto le decimos, bueno, pues mira, yo creo que tienes que ir a un psicólogo o a un psiquiatra que te ayude. Bueno, tuvimos una señora que hablaba con la nevera, tú date cuenta, y que la tenía desconectada porque dice que la nevera le hablaba. Y claro, ahí tienes que tener mucha costumbre para no reírte en su cara cuando te dicen que ¿me entiendes?, que está hablando con la nevera. Y con mucho tacto, pues decirle, pues mira, vuelve a enchufar la nevera porque no vas a tener a toda la familia superitada con el desenchufe de la nevera, y yo creo que a lo mejor te mejoraría mucho si vas a un psicólogo y le cuentas esto, ¿sabes? Claro. Porque claro, ya imagínate. Sí, os debéis encontrar pues de todo. Un mundo muy pintoresco. Pero ya lo que, claro, según lo que estamos comentando, cuando se trata de ayudar al espíritu, al presunto espíritu de alguien que ha fallecido, ¿eso es fácil? ¿Se puede hacer? Pues mira, normalmente sí. Si esa persona, tenemos un caso que está sin solucionar porque ese espíritu, vamos a hablarlo así para que la gente lo entienda más, pues no se quiere ir de la casa de su hija, porque su hija estuvo cuidándola 8 años y ha dicho que ella se tiene que quedar una gran temporada cuidando de su hija. ¿Entiendes? Sí. Entonces es muy difícil, hemos puesto los ultrasonidos, Paloma le he hablado, tendríamos que ir con el medium a ver si vamos, pero es que no es en Madrid, entonces tenemos que hacer un viaje profeso para eso. Y ese yo creo que es el único caso rebelde que hemos tenido, porque es que realmente si ellos no se quieren ir, es muy difícil ayudarles. Pero ¿y dónde comentas de irse? ¿Dónde se irían? Pues tiene que irse a la dimensión, al más allá, para hablarlo, es decir, el más allá, mira, ahora he terminado un segundo libro que es qué nos pasa cuando nos morimos. Es decir, que cuando nos morimos, tú sabes que todas las experiencias cercanas a la muerte te dicen de que tú llegas a un punto en que tú revisas tu vida, que ves a familiares fallecidos y que pasas o por un túnel o por un puente, depende de las personas. Todo en el fondo es una frontera entre el más acá o el más allá. Pero en general las personas, como te digo, que tienen problemas es porque no han pasado ese puente o ese túnel y se han quedado aferrados a nuestra dimensión, en eso que Inés Darnell, el investigador catalán tan maravilloso, pues decía que era una interfase, es una fase intermedia entre nuestra dimensión y la dimensión a la que realmente tienes que ir por las características que tienes ya cuando mueres, ¿no? Sí. Bien, me queda preguntarte qué es la muerte entonces, según tu experiencia. La muerte es comenzar otra vida. Ya te lo decía, ¿te acuerdas cómo se llama, la famosa médico, Kübler-Ross? La muerte es un amanecer, decía ella. Para ella la muerte, y es una doctora suiza, ha muerto hace poco, que bueno, estuvo investigando durante años, asistiendo a moribundos, a morir. Y ella decía que en el fondo nosotros somos aquí como un gusanito, que lo que hacemos es despertarnos como mariposa en el otro lado. Es una transformación, y la prueba es que la energía no se destruye, se transforma. Eso hay que empezar por esa base. Por lo tanto, nuestra composición energética, cuando morimos,
es mucho más rápida y por eso nosotros no entran dentro de nuestro espectro visual, si no podríamos verlos. Con más facilidad, vamos, lo veríamos siempre. Y no lo podemos ver por esa incapacidad, por esa ceguera en los laterales, como lo sabes, entre el ultravioleta y el infrarrojo, que tenemos a los lados de nuestro campo visual, que es muy pequeñito en comparación con todo el espectro que hay energético. Sí, sí, sí. Yo creo que ahora habrá gente que se esté preguntando, escuchándote, si esos seres fallecidos se han marchado, ya están en lo que tú pues denominabas la luz, si han cruzado el puente Pues o el mira, túnel. ¿Están con nosotros aún? vamos a ¿Dónde ver, están? ellos una vez que han hecho el paso, ellos hay veces que pueden venir a visitarnos, pero no a molestarnos, ni a hacerse visibles, sino sencillamente el mundo invisible existe a nuestro alrededor, no lo olvides. Lo que pasa es que no somos conscientes de él, quizá porque si no, no podríamos vivir. Sería terrible que estuviéramos viéndolo continuamente. Pero sí, porque tenemos nosotros casos recogidos de, por ejemplo, abuelos que han tenido un nieto que no han conocido y que entonces la madre, al ir por la noche a vigilar al niño, se ha encontrado a la abuela inclinada sobre la cuna, ¿entiendes? Sí. Y que le ha dicho, no te preocupes, ya le cuido yo, es que quería conocerle. Eso tengo yo un caso precioso. Madre mía. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Por eso nuestros fallecidos nos siguen oyendo y conviene decirles que les seguimos queriendo mucho. Bien, pues hay quien diría que esto es cuestión de que uno se lo monta para creer que hay algo más allá. Bueno, pero yo eso lo respeto. Vamos a ver. Mira, Lorenzo, como ya te digo, es bastante mayor que yo, es el que ya no puede venir bien con nosotros. Sí. Y yo tengo siempre la broma de decirle, oye Lorenzo, si tú llegas allí antes que yo, por favor, mira, tienes que hacer esto, busca la luz, pide ayuda, porque como eres un descreído, te vas a encontrar allí y no vas a saber qué hacer. Y entonces digo, y si yo voy antes, no te preocupes que yo estaré al quite para cuando llegues. Y siempre tenemos la broma esa. Pero es verdad, ¿sabes lo que digo? Es verdad. Me dice, bueno, ya veremos, es así muy socarrón, y dice, bueno, ya veremos. Digo, bueno, pues ya veremos. Pero yo, mi experiencia como partícipe del equipo y de todas las experiencias que hemos tenido, es que el más allá es muchísimo mejor que esto, y que lo que no debemos es quedarnos enganchados aquí por tonterías, ¿sabes?, por cosas materiales que no nos van a reportar ningún beneficio para evolucionar allí. Sol, a lo mejor venimos aquí, digo yo, para aprender a desapegarnos de estas cosas, tal vez. Para aprender, para hacer algo, para hacer alguna tarea. Claro, vamos a ver, todos venimos aquí por un porqué. Es una tontería, y si tú eres joven, pero yo que ya soy mayor y hago un repaso de mi vida, muchas de las cosas que yo hago ahora han venido a mí por casualidad. Digo por casualidad, la casualidad no existe, hay la causalidad. Sí. Pero sin buscarlas yo. Y sin embargo, otras cosas que me ha dado, ¿sabes?, la ventolera de buscar, pues no me han cuajado. Pues eso será por algo. Entonces tienes que plantearte un poco el decir que aquí venimos para aprender. Venimos para evolucionar en lo que podamos. Y venimos para tener un cometido. Tú imagínate, pues si eres madre de familia, pues mira, tu cometido es quererlos, ayudarlos, pero también al vecino de al lado. A ver, es decir, todo lo que se te presente en la vida para ayudar, para aprender, debes de aprovecharlo. Hablando de esto, me surgen un montón de preguntas. ¿Hay algo que os haga pensar que existe la reencarnación, entonces? Bueno, verás, eso me lo preguntan siempre. Y yo te digo que no, porque nadie con los que hemos podido contactar nos han dicho que están preparados para una nueva reencarnación. En este segundo libro, en el que me baso en comunicaciones de todo el mundo y nuestras y tal, te dicen, unos te dicen desde el otro lado, bueno, eso es una paparrucha, y otros te dicen, pues sí, pero es opcional. Entonces yo lo que contesto siempre cuando la gente me pregunta, ¿existe la reencarnación? Y yo les digo, vamos a ver, exista o no exista la reencarnación, tu situación en el más allá va a depender de lo que has hecho en esta vida presente, en la que estás viviendo. Por lo tanto, si no existe la reencarnación, te conviene llegar allí de la mejor manera, habiendo hecho algo y teniendo la convicción de que cuando llegues allí no llegues con las manos vacías, porque eso te va a suponer una mayor
¿cómo te diría yo? Un mayor grado o estamento allí, mejor en el grado tuyo de evolución espiritual. Si no, si te vas a reencarnar, también tu vida aquí va a condicionar tu próxima reencarnación. Por lo tanto, en cualquier caso, exista o no exista, te conviene ser aquí lo mejor posible. Más nos vale. ¿Tú me entiendes? Sí, claro. Y procurar no hacer faenas, procurar que cuando llegues allí y te pasen la vida, que te la pasan como en una película, y tú eres un espectador asombrado de lo que has hecho o lo que has dejado de hacer en tu vida, pues que sea lo más suave posible. Claro, hacer una buena peli y no un drama. Eso mismo, Bueno, eso mismo. bien, Sol, comentabas que sale tu libro, ¿estás en ello? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo podemos tener? Ay, no lo sé, hijo, porque de momento con estas crisis editoriales lo tengo terminado hace varios meses, pero mira, también soy de la convicción que saldrá cuando tenga que salir, lo mismo que el primero. No hay que forzar. El primero salió por una casualidad, un contacto pero casual totalmente sin buscarlo, y este, pues no lo sé, lo mismo termino autoeditándolo, ¿sabes? Porque creo que es un mensaje precioso para la gente y es muy aleccionador. Me ha costado leerme 50 y tantos libros en 3 idiomas. Y bueno, pienso que eso puede ser una guía, una guía del más allá para la gente que estamos todavía aquí. Claro que sí, decir que eres coautora del libro Las 7 palabras Sí, clave en las 7 palabras, parapsicología. sí. Eso es muy antiguo ya, lo hicimos parte del grupo con el padre Pilón, sí. Y eres autora del libro Hay alguien ahí, fantasmas, poltergeist y casas encantadas de España y del mundo. Sí, porque ese es un libro que quise recopilar gran parte de nuestras experiencias, tanto de poltergeist como de casas encantadas, y contando un poco pues todas esas problemáticas que a la gente pues le puede divertir mucho. Bien, pues a nosotros nos has divertido, nos has encandilado, Sol, un placer de verdad haberte tenido en el programa y bueno, estamos en contacto, la verdad es que es súper interesante el tema y no descarto pues llamarte alguna otra vez. Cuando quieras, ya sabes hablar. que a mí hablar de estos temas y que la gente conozca mejor estos fenómenos, pues creo que es uno de mis cometidos, así que estupendo. Pues aquí tienes un micrófono para hablar. Estupendo, Gracias, estupendo. Sol. Pues muchísimas gracias a vosotros. La clave oculta. Síguenos en Facebook, Twitter y en el blog del programa laclaveoculta.blogspot.com. Escúchanos en iVoox y en Edenex, la radio del misterio.